Bueno, vamos a realizar la socialización de los criterios de diagnóstico propuestos y clasificaciones de las neoplasias de mastocitos caninos, una propuesta de consenso. Este fue un artículo que se desarrolló por los autores que aquí se presentan y está realizado por mi compañera Karen Ojeda, Milena Naspirán, Brian Alexander Chamorro y mi persona Daniel Rovelo. Bueno, aquí tenemos un breve resumen del contenido que vamos a realizar y bueno, vamos a iniciar. Para comenzar con una breve introducción, tenemos de que los tumores de mastocitos son un tipo de neoplasias hematopoyéticas, las cuales proliferan y se acumulan de manera descontrolada en diversos órganos y sistemas. Y esto puede hacer que se genere una presentación clínica comúnmente como un nódulo cutáneo solitario, que ya lo vamos a ver más adelante. Los pacientes pueden presentar múltiples tumores en la piel, que pues, es como lo más común, y el cuadro clínico puede variar entre los diferentes pacientes, que puede ir desde lento a rápido. Lo lento se cataloga como crecimiento en el pelo o en la parte cutánea. Y las variantes cuando son rápidas se consideran que son ulcerosas y que se pueden diseminar a los ganglios regionales u órganos viscerales. Y eso puede desencadenar que se pueda progresar o pueda llegar hacia una leucemia, lo cual se considera como raro, y también puede llegar a tejidos mucosos u otros órganos internos que pueden afectar las lesiones cutáneas. Pero como cuestión general se consideran que los tumores pueden presentar como signos el signo de Darien. El signo de Darien se describe como un tipo de hinchazón o picación que se cataloga como un enrojecimiento de la piel lesionada que se genera después de un rascado o el acicalamiento. Y también el segundo órgano afectado puede desencadenar problemas con la liberación de la histamina u otros mayores mastocitos, y también tenemos signos como el prurito, los hematomas, hinchazones del edema y piel o signos gastrointestinales. Entonces, todos estos comúnmente lo que hacen, todos estos síntomas van a apoyar el diagnóstico para determinar el tipo de mastocito que estamos generando. Para determinar el tipo de mastocito o los mastocitos que vamos a realizar, como diagnóstico se consideran como principales un examen citológico inspirado por aguja, que es el que más va a primar en este tipo de diagnóstico. Y también se va a determinar o se va a proponer o evaluar el comportamiento biológico, lo cual se desencadena por los análisis clínicos y de laboratorio para evaluar el grado y la etapa del... Bueno, lo que realizaron aquí fue tratar como de diferenciar o estratificar cómo se va a realizar este tipo o cómo se va a clasificar el tipo de tumor de mastocito. Entonces, lo que primeramente se basaron fue en el sistema de Patkai, el cual lo dividía en 3 grados, como un poco bien diferenciado, el diferenciado intermedio y el poco diferenciado, como grado 3. Y también pues, lo que hicieron fue fusionar este sistema junto al sistema de Plain. Es que pues alrededor del 15% de los tumores de mastocitos de grado bajo que se consideraban comprometían un grado agresivo. Entonces, pues aquí existía como el primer debate en este artículo. Y lo que se realizó comúnmente o posteriormente fue una clasificación según la OMS, lo que la clasifican en 4 etapas. Este es un poco más apropiado, ya que tenía en cuenta la afección y el órgano, pero lo que no correlacionaba era el pronóstico de la enfermedad. Y en base a estos sistemas que se mencionaron, de los cuales había pros y contras, lo que se realizó fue como un sistema estadificado, ajustando ya sea la etapa adicional, el diseminado y las múltiples afecciones en los ganglios linfáticos u otros órganos que se puedan estar presentando. Entonces, como clasificación general, tenemos a los tumores de mastocito cutáneo, los tumores de mastocito subcutáneos, los tumores de mastocito mucoso, los tumores de mastocitos extracelulares y la leucemia de mastocito, los cuales en los que nos vamos a basar que mayormente presentan variantes metastásicas son los tumores de mastocitos cutáneos y los tumores de mastocitos subcutáneos. Vemos para la parte de los tumores de mastocitos cutáneos cómo se clasificaban los mastocitos, ya sea de manera regional, a distancia o localizada. En base a la localización, lo evalúan para saber el grado de compromiso, si se encuentran ganglios linfáticos u otros órganos que se encuentran afectados, y también si hay una evidencia de leucemia de mastocito, que pues en la parte superficial de la piel se evidencia que ninguno de estos tipos de tumores presentan leucemia de mastocitos, ya que se encuentran en la superficie. Sí se tiene en cuenta es que para los tumores de mastocito, ya sean metastásicos de manera regional o a distancia, lo que se va a tener en cuenta es una evaluación de manera microscópica para evaluar el grado de afectación. En los extracutáneos mucosos, de igual manera, la misma clasificación, localizado metastásico regional y a distancia, evidenciando si hay ganglios u otros órganos afectados, la evidencia de leucemia de mastocito, que pues todavía como nos encontramos en la parte cutánea no va a haber evidencia.
Y pues ganglios linfáticos comprometidos u órganos afectados ya serían más evidentes en la parte metastásica, pero también se involucra que se debe de tener una investigación microscópica para evaluar la severidad. Para la leucemia de mastocito, naturalmente se la clasifica como primaria o secundaria, ya que el compromiso de la médula ósea documentada de los mastocitos circulantes superaba el 10%, entonces lo clasificamos como primario y secundario, y aquí el primario compromete la no neoplasia en la parte anterior conocida y el secundario cuando la neoplasia del mastocito anterior ya es conocida. Listo, la clasificación y estadificación de los tumores cutáneos y subcutáneos se van a tener en cuenta, es primero en base a un examen histopatológico, lo cual es clave para diferenciar el tumor metastásico cutáneo y subcutáneo. Se van a tener en cuenta características clínicas para determinar la forma y el compromiso de la piel. El signo de Darien, que ya lo mencionamos, que no siempre, bueno, que sí da positivo, pero lo cual para este caso de los cutáneos no siempre es o es raro. También hay un cáncer epidérmico que puede llegar a comprometer posiblemente el subcutáneo, y la ubicación que también es de gran importancia dependiendo del lugar donde se encuentre. Podemos encontrar lugares como las regiones perianales, la cabeza, cuello, área inguinal, escroto, dedo y axila. Y bueno, para los tumores subcutáneos, más que todos se van a evidenciar es en el tejido subcutáneo, y la mayor parte pues va a estar del compromiso del tejido subcutáneo va a estar rodeado de una capa adiposa. El diagnóstico para este tipo es una citología con aguja espirada fina. La estadificación de los dos tipos de tumores se va a hacer en base a una estadificación clínica en la que se consensuó que era netamente necesario, ya sea el hemograma, la química sanguínea y la citología por aspiración en los ganglios linfáticos regionales. Incluso también se debe tener en cuenta si los ganglios linfáticos son normales, ya que estos ganglios centinelas son el método más preferido. También se va a realizar una ecografía abdominal con y sin aguja de aspiración fina, tanto en el hígado como en el vaso. También se tiene en cuenta una radiografía torácica. Tumores de mastocitos cutáneos tienen una diseminación hacia los nódulos en una etapa 2, al vaso y al hígado, que se consideraría una etapa 3, y a órganos viscerales como una etapa 4, ya que bueno, en algunos casos hasta puede llegar este compromiso visceral afectando hasta los pulmones, que es muy raramente. Las anomalías que de pronto se pueden presentar en los hemogramas y en el compromiso visceral se recomiendan realizar un examen de médula ósea que incluye un frotis de médula ósea y una histopatología. Entonces, como mencionamos, la histopatología es como la más fundamental para diferenciarlos y evaluar este tipo de estadificación. Como parte clave, no está indicado un procedimiento de estadificación completa que incluya una radiografía torácica y tampoco una ecografía abdominal después de una resección quirúrgica, debido a que el comportamiento, como es benigno, a menos que se pueda encontrar organomegalias u otros tipos de signos de enfermedades metastásicas. Hablando de los tumores de mastocitos de la mucosa, criterios diagnósticos y variantes en las propuestas, decimos que estos tipos de tumores que involucran las membranas mucosas son raros. Los tumores de mastocitos mucosos sufren mayor frecuencia en la cavidad oral y seguidos en el tracto intestinal, que es el ejemplo que podemos estar observando, que es un tumor de mastocitos de un granuloma eosinofílico en el intestino. Y se puede observar un tejido de granulación que fue tomado en el 2019. Se puede decir que los tumores de mastocitos en las mucosas pueden surgirse también en la parte perianal, y se ha documentado que los tumores de mastocitos orales y periorales han presentado un riesgo mayor de metástasis, un mayor 50% que los tumores de mastocitos de la piel. Aquí podemos observar otro ejemplo que es el tumor de un equino del tejido subcutáneo. Y estos tumores de mastocitos tienen un riesgo del menos del 10% de ejercer metástasis según el aumento del grado que vayan teniendo. Por lo tanto, se recomienda un extenso procedimiento de estadificación. Incluye un examen físico, como es el examen de sangre, el examen citológico, una ecografía abdominal, con aspiración de aguja fina del hígado y del vaso, independiente de lo que se haya visto en la ecografía, y también se puede dar lo que es la radiografía para estos métodos diagnósticos, y también se puede ver que debido al comportamiento biológico que tiene un tumor de mastocitos de la mucosa, la diseminación local similar que era común, al igual que los tumores de mastocitos cutáneos, se recomienda un examen histopatológico e inmunohistoquímico de las lesiones primarias, que no se han establecido una clasificación histológica para los tumores de mastocitos mucosos. Sin embargo, es más probable que los tumores que exhiben características de ser tumores de mastocitos mucosos, de ser tumores de mastocitos cutáneos de alto grado, se comporten de una forma agresiva. En cuanto a las opciones de tratamiento, pueden tener, según las características histopatológicas que se hayan reportado, y pues también, por ejemplo, si es un tumor de mastocitos cutáneo de alto grado, pues tiene un alto índice de proliferación, se puede utilizar un patrón de kit aberrante,
O también pues pueden agregarse otros tratamientos más intensivos como lo que es la cirugía, la irradiación para el control local, así también como un tratamiento local sistémico para la quimioterapia convencional o inhibidores de la quirosinatina. Tenemos también sitios de consenso que encontramos, que fue un artículo de tumores de mastocitos de la mucosa oral canina de la revista indexada de la oncología comparativa y veterinaria, y se dice que los puntos en consenso, en común y de inclusión son que los tumores de mastocitos orales son raros, los tumores de mastocitos cutáneos son más comunes, y pues tienen alta incidencia los tumores de mastocitos orales a ser más metastásicos en los ganglios linfáticos, donde se tuvieron como resultado que el 55% de los perros tenían al menos un ganglio linfático citológicamente positivo, y uno de los perros fue diagnosticado con ganglios bilateralmente positivos, también pues confirmando estos puntos de consenso. Como puntos de exclusión no se encontró ninguno, ya que muchos de los ejemplos que mencionamos anteriormente tuvieron también este mismo consenso que se menciona en el artículo científico, y se puede también hablar de los tumores extracutáneos, extramucosos de mastocitos, que son también raros y surgen en diferentes sitios anatómicos. Se ha descrito que los tumores primarios de mastocitos extracutáneos o extramucosos se originan en ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado, los músculos, los pulmones, y además pueden tener ubicaciones uretrales y epidurales. Sin embargo, dado que es más probable que se vean diagnosticados por ser metástasis de tumores de mastocitos cutáneos o tumores de mastocitos de la mucosa agresivos, la estadificación es exhaustiva. Los pacientes con sospecha de tumores de mastocitos extramucosos y sus tumores, hay una información limitada sobre el tratamiento de estos tumores. Por lo tanto, en el artículo científico dan una opinión de que debe ser guiado por el médico y su decisión en el tratamiento similar a los algoritmos documentados de los tumores de los mastocitos. En el ejemplo que podemos ver aquí es que los tumores de mastocitos viscerales fue tomado en el vaso del animal y pues fue en un gato. También en esta página de donde sacamos el ejemplo, se puede evidenciar que hay un consenso de la Sociedad Veterinaria de Oncología Quirúrgica, donde refuerza que aproximadamente el 50% de los tumores de mastocitos viscerales en felinos se encuentran en el vaso, y otros sitios de tumores de mastocitos viscerales son en el mediastino y se encuentran en ganglios linfáticos y los intestinos. Los tumores de mastocitos viscerales se presentan en tres formas: pueden ser lisos, difusos y nodulares, y pueden metastizar en el hígado, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Cada uno de estos tiene sus porcentajes que pueden ser revisados en el link. En la leucemia de los mastocitos se puede decir que, al igual que en los humanos, esta neoplasia es extremadamente rara en perros y puede surgir como una neoplasia maligna primaria que puede desarrollarse a partir de un tumor de mastocitos agresivo, como puede ser un tumor de mastocitos cutáneo de alto grado o un tumor de mastocitos mucoso. Tenemos que el curso clínico de estos pacientes es agresivo y el pronóstico es realmente malo, por lo que con medianas escasa supervivencia y oscilan entre unas pocas semanas o unos pocos meses a pesar del tratamiento que se le pueda dar. Los hallazgos clínicos de este tipo de leucemia de mastocitos puede ser el aumento de los macrófagos y en la sangre periférica. Sin embargo, los macrófagos circundantes por lo general no pueden dar un diagnóstico como tal, y pueden haber pacientes con enfermedades inflamatorias, con anemias regenerativas, infecciones graves y por traumatismos. Por lo tanto, en el artículo científico se dijeron que al menos 10% de los macrófagos circundantes observados en los exámenes independientes deben detectarse para hacer un diagnóstico preliminar de la leucemia de mastocitos. El diagnóstico se debe confirmar mediante un aspirado o una biopsia. En pacientes que tenían leucemia de mastocitos se puede mostrar un esplenomegalia, una hepatomegalia y entre otras cosas como es la linfadenopatía. Los macrófagos circundantes suelen ser inmaduros, pero a veces pueden estar bien granulados, maduros mediante la investigación morfológica. Tenemos aquí como el ejemplo que se tomó de otro artículo y se puede observar cómo las células sanguíneas en el extendido están neoplásicas y se puede evidenciar una leucemia de mastocitos. Bueno, con respecto a los parámetros de diagnóstico y pronósticos establecidos y novedosos de la neoplasia de mastocitos, se entiende que principalmente está el marcaje inmunohistoquímico. A nivel general se necesitan muchas técnicas o muchos marcadores que se encuentran en la pantalla, como es el marcador de superficie CD2, CD25, tinción histoquímica con plata, pero el más importante es el receptor KIR, o también conocido como CD117, que va a identificar tumores de mastocitos indiferenciados. Según lo que se investigó, el receptor KIR se encuentra en la superficie de muchas células y lo que va a hacer es participar en esa proliferación o en ese desarrollo de las células dependiendo en la cual se esté. Hablando de neoplasias de mastocitos, cuando se genera esa célula cancerígena, va a hacer que este receptor de cierta forma se altere, tanto en su estructura como su fenotipo, y de cierta forma también se va a multiplicar este receptor en la superficie. Y al hacer todo esto va a hacer que va a empezar a mandar señales de que se esté multiplicando, se esté proliferando y esté creciendo constantemente esa célula. Es por eso que al final se va a generar la neoplasia. Es decir, que al tratar de identificar este receptor se puede tener lo que es el diagnóstico y el tratamiento como tal de una neoplasia de mastocitos. Por otro lado, también tenemos la inmunohistoquímica Ki67, que es un poco parecida, la cual es una proteína nuclear, según lo que investigamos, y la cual participa mucho en las células en proliferación. Es decir, que es un marcador que ayuda a identificar todas las células que estén en proliferación. Como se puede observar en la imagen de la derecha,
según investigamos en el artículo Manejo clínico de mastocitoma cutáneo canino, es que este Ki67 va a ser un marcador para las células que se encuentran en el G1, S, G2 y M del ciclo celular, y también ayuda a determinar lo que es el diagnóstico y el pronóstico de estas enfermedades. Como lo dijo mi compañera anteriormente, los tratamientos pueden ser locales, sistémicos, quirúrgicos, de quimioterapia combinada, pero hay que recordar que ese receptor o gen c-KIT por lo general está compuesto por tirosina y quinasa, y que este puede tener de cierta forma una irregularidad al momento de enfrentarse a esa terapia, es decir, que no va a ser tan eficaz esa terapia con este receptor. Por ende, se recomienda que sea más que todo el tratamiento de TKI, el cual significa que son tratamientos de inhibidores de esa tirosina quinasa que hace parte del receptor. Como se puede observar en la tabla, que también fue sacada del artículo anteriormente mencionado, también apoya la información de que cuando se presentan exón 11, mutaciones en este lado, va a ser mucho más agresiva esta neoplasia, en comparación con el exón 8 y 9, pero que a pesar de eso, el tratamiento TKI va a ser con una respuesta pues buena, por así decirlo, ante estas dos mutaciones. A nivel en general, pues hay que entender que también se puede hacer metástasis de estos neoplasias. Hay que entender que también hay que hacer la evaluación de ganglios linfáticos. Y se describe en el artículo que estamos estudiando que los ganglios linfáticos regionales, por lo general, es muy difícil de identificar la metástasis en esa parte, pero se reportó que en el autor Crick dice que una forma de identificarlos es que se ponga de cierta forma una punción con una aguja fina, pero es simplemente una teoría nada más. Ahora bien, esos ganglios linfáticos regionales no siempre van a ser los ganglios linfáticos centinela que van a encargarse de drenar esa neoplasia para generar metástasis, pero para identificar esos ganglios que son como tal los metastásicos, se pueden presentar las siguientes técnicas o formas: con colorante azul dimetileno, linfogramografía, linfangiografía por tomografía computarizada indirecta o la ecografía con contraste. También, según el artículo, recomiendan que no siempre el hecho de que un ganglio no esté agrandado no significa que no tenga metástasis. Es decir, que si se sospecha de ese ganglio, y a pesar de que tiene un tamaño normal, debe evaluarse como tal con cualquiera de estas técnicas. Y en la imagen de la derecha simplemente es como una imagen de apoyo para entender cómo se van a observar los mastocitos en la parte de un nódulo linfático. Esa imagen fue sacada del laboratorio CIDEX y un artículo que también realizaron respecto a las neoplasias de mastocitomas. Con respecto a metástasis a distancia, tenemos en la diapositiva que se encuentra en este momento, una de las maneras de identificar las metástasis a distancia es por medio de las radiografías, las cuales es recomendable realizar imágenes abdominales en casos de algunos criterios clínicos o histolopatológicos de enfermedades agresivas. Esto se hace para detectar posibles metástasis en los ganglios linfáticos abdominales. También esto se puede hacer como tal en los ganglios linfáticos abdominales, como en el vaso, en el hígado, pero no obstante, hay en algunos pacientes que tienen los tumores de mastocitos localizados cutáneamente, los cuales son fácilmente extirpables y no hay como tal unas presentaciones clínicas asociadas con una biología regresiva. No se necesitan imágenes abdominales como tal en estos tumores, sino que cuando la evaluación histopatológica revela que un tumor de mastocito de alto grado o se detecta que este tiene metástasis, en este momento es que se recomienda como tal hacer un estudio de imágenes adicionales. Tenemos también que una de las formas, como decía, es la de ultrasonido, la cual puede ocurrir en el vaso o en el hígado, la cual, como lo dije, es guiada por el ultrasonido y debe realizarse en todos los casos que se consideren como tal de alto riesgo de metástasis, ya que los hallazgos ecográficos como tal pueden tener baja sensibilidad y valor predictivo positivo para detectar alguna infiltración en estos órganos. En la parte de las observaciones finales y perspectivas futuras, tenemos que las neoplasias de mastocitos caninos son muy comunes y tienen diferentes patrones y comportamientos clínicos como tal. No tenemos, como se puede decir, como un ciclo el cual siempre lleve el mismo mastocito, sino que siempre son casos diferentes, tienen diferente comportamiento. Pero en la mayoría de los casos se pueden utilizar pautas en las cuales ya estaban establecidas para el diagnóstico, como también para el pronóstico y como para el tratamiento. Sin embargo, existen algunas variantes poco claras, como la que puede ser las que exponían. Para la mayoría de los casos se pueden utilizar pautas establecidas, las cuales se utilizan como para el diagnóstico, como para el pronóstico y para el tratamiento. Sin embargo, hay algunos tumores de mastocitos, los cuales estas variantes son poco claras y no se pueden utilizar tanto, como una de las variantes que mencionaba mi compañero, cuál es la del tumor de mastocito subcutáneo localizado o neoplasias en otros órganos, las cuales no son tan comunes, se puede decir, en las cuales también hay algunos estudios, como el que hubo de un grupo experto que se reunió en el año 2019 para abordar estos temas sobre los tumores de los mastocitos y propusieron algunos criterios de consenso para la clasificación de todas estas neoplasias de mastocitos en caninos, ya que gracias a esto ayudará al diagnóstico como también al pronóstico y tratamiento de las diversas formas de los tumores en la práctica clínica. Tenemos como tal que el estudio que se hizo
en este artículo científico es algo que sí puede servir para su replicación, ya que como tal se puede utilizar para estudiantes de medicina veterinaria, como también para otros estudios, los cuales se pueden estar enfocando en este. Como sabemos, es un artículo científico, el cual como tal está muy claramente definido, ya que como tanto como doctores como estudiantes puede entenderlo y puede mirar claramente todo lo que se explica aquí.